Cuéntaselo a Lori, el consultorio con más swag de la radio. Presentado por Eugenio Viñas y Lori Money. Hola, bienvenidas, bienvenidos al consultorio de Lori Money. Cuéntaselo a Lori. Aquí estamos 15 días después, una vez más, para escuchar vuestros mensajes, pero sobre todo, Lori, para contestar a esas preguntas que nos han llegado en estas últimas 2 semanas. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas a este mes de octubre? Muy bien, papi, ya tú sabes, todo el flow y nada, el mes de octubre la he pasado muy bien con la familia, de relax. Me has dicho que estás planeando viaje. Sí, estoy planeando y para ir para Senegal a ver la familia. Muy bien. Y si todo sale bien, el mes que viene ir ahí después de 12 años, tío. No sabes qué ganas tengo para ir, te lo juro, Y aparte viaje eso, a ver la familia y en familia, o sea que nada. Sí, a ver la familia y voy en familia también. Madre mía, bueno, nos vas a tener mucho que contar cuando vuelvas de Senegal del viaje. De momento vamos a ver qué nos han contado nuestras amigas y amigos en este consultorio. ¿Te parece que le demos? Pues muy bien, vamos para allá, papi, a ver qué tenemos hoy. Hola, ¿qué hace? ¿Sabe nada o qué hace? Bro, tú sí que me has pillado un rollo que vamos, y yo la verdad que no sé nada del mar, te lo juro, el momento que yo venía hacia aquí y hasta ahora no sé nadar, te lo juro, es de loco. A ver. Es de locos porque te pasaste 8 o 9 días en el mar. 8 días, tío. En la patera. Buah, en la patera y vamos, una locura, tío, una locura. Creo que era el único que no sabía nadar dentro del barco, tío. Eso es un vergüenza. Bueno, eso lo tenemos que solucionar. Vamos a hacer un reality. Bueno. Para que Lori aprenda a nadar. Pero en una piscina mejor, más seguro. Mejor. Hola Lori, soy Laura. Mi pregunta es que ¿por qué se me enreda el pelo todo el rato? Bueno, yo la verdad que la gente que veo que su pelo se rayan así, se riza, eran los mulatos o las mulatas. Por ejemplo, mi hijo Amadou, su pelo es ahí todo el día rizado ahí. Hasta su madre se pone enamorada de su pelo como se riza. Pero de la gente de aquí es muy difícil que veo a alguien que tiene el pelo rizado. Bueno, seguro que está poniendo un producto en el pelo y se riza haciendo eso. Pero de normal, sin poner producto ni nada, bueno, me parece... No lo veo bien, la verdad. Sí. Contra el rizo. Una cosa puede ser, a ver si ella tienes unos abuelos, tritabuelos ahí detrás, que uno que sea están de tipo africano ahí. Uy, puede ser. Puede ser, ya te digo, algo de eso. Algo de eso puede ser. Bueno, Lori, la cosa es que estoy enamorado de una chica que conocí yo hace poco. Estoy estudiando en el conservatorio y la conocí allí. Y no sé cómo abrirme para empezar a hablar con ella. Dame algún consejo, crack. Bro. Qué guay. Eso es un buen señal. Conocer a alguien y te gusta y todo y está poniendo enamorado y todo, pero eso está bien. Y lo que te puede decir, tú de momento va despacito. Quiere decir, tú no le cuentas nada de querer, de amor, ni de estas cosas. Nada, por favor. Tú ahora hacer como un buen chico, ¿sabes? Hablarle bien, invitarla a pasear. De vez en cuando, si él ya tienes un perro o lo que sea, tú... Hay algún truco que muchos hombres lo pueden ligar para las chicas. Por ejemplo, así hay unas chicas que les gustan los animales, por ejemplo, los perros o los gatos. Entonces, eso es un sistema. Si ves que a ella le gusta perros o gato, entonces eso es una oportunidad. Luego también Lori siempre dice mucho que hay que ser muy divertido. Eso es muy importante, pues que la gente le gusta, además las mujeres le gustan un hombre que la hace reír. Te lo juro. Y muchas mujeres le faltan eso. Tienes unos hombres que aburrido, enfadado, problemas. Que
Las mujeres no les gustan eso, les gusta alguien que la hacen reír, divertir, ¿sabes? Es lo que les gusta. Si consigues a alguien que la hace reír, divertir, te lo juro, te va a coger con las dos manos y no te va a dejar. Eso es el secreto, bro, en serio. Hola Lori, ¿qué tal? Te escribo para preguntarte por qué crees que la mayoría de tus oyentes son chicos. Las chicas no te escriben. A ver si tienes respuesta. Sí, es que eso yo también lo he notado, ¿eh? Antes recibía un montón de mensajes de chicas, de chicos y todo. Pero desde que me casé, se fue corriendo todo. O sea, que tú crees que es por eso. Es que yo he pedido un montón de veces, pero ya veo que la chica está enfadada conmigo. Pero por favor, chicas, no pasa nada, la vida sigue. Yo os quiero a todos. Yo he decidido hacer vida normal, vida bien como todos. Pero yo quiero a todos, a todas, la verdad. Venís aquí, podemos hablar, cambiarnos ideas y por lo que sea, no pasa nada. Yo estoy aquí aún por vosotras, ya sabes, con todo el flow. Lori, ¿cómo puedes emozar los pelos de la ducha? Es que eso pasa a todo el mundo. Yo hasta en mi casa, que mi chica también, como ellas tienen muchos pelos, y hasta mi vecina también, ellos cuando duchan, que tienen los pelos largos, y luego se pones abajo, donde se pasa el agua y se enganchas ahí. Tú quieres decir que se pone que un filtro. Exacto, pero en casa de tu vecina esto no lo he entendido. ¿Qué hacías tú en casa de tu vecino? No, es que yo lo quito. Que tú lo quitas, pero también en casa de tu vecino. No, mi casa. Sí. Y mis vecinos, quiero decir, porque yo vivo con mi chica y un amigo con su chica. Compartido. Vale. Entonces, mi chica y mi amigo con su chica, como ellas tienen muchos pelos, cuando duchan los pelos se caen. Y a veces ellos no le quitan. Y cuando se pone mucho, están abajo donde pasa el agua y se enganchan ahí. Y yo a veces me ducho y ves que el agua no se va. Y está ahí, digo, uy, ¿qué pasa? Pero luego ves ahí y lo quito, pero yo quito todo. En el momento que le quitas, ves que hay un montón de pelos ahí. Pero tú sabes que hay gente a lo mejor que le da un poco de grima. No, ¿qué va? Tú primero, antes de que, por ejemplo, puedes quitarlo con un palillo, un tornillo, cosas así, lo pones ahí y le quitas y le llevas en el váter y le tiras. No pasa nada. Pero si le dejas, el agua no va a pasar, eso está claro. Hola Lori, tengo una pregunta que nadie me ha resuelto. Si son los árboles los que producen oxígeno, ¿cómo es que se puede respirar en un desierto? Saludos desde Bilbao, crack. Pues un desierto se respira pero poco, de tu propio no sé cómo te puede explicar. Por ejemplo, en el desierto que no hay árboles ni nada, pero vienes aire corriente que vienes siempre vienes a un lado. Y con eso aire poco que pasas, que tú se aprovecha y a respirar. Ahí pasa poco, pero algo sí que hay. Claro, y hay mucho más, donde hay un bosque hay mucho más oxígeno, más aire, se respira mejor. Eso sí que se respira de lujo, de relax. Pero un desierto es otra movida. La verdad, las cosas como son. Respira, pero sin flow. Lori, crack, fiera máquina, genio, la que hace. ¿Para qué se eso, jaja, saludos? ¿Cómo te ocurrió lo de hola, qué hace? Tum, tum, tum. Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace. XD. Yo, bro, big up, un saludo a todos vosotros, ya tú sabes. Uy, tú mismo lo has dicho, bro. La idea toda ha venido por todas las redes sociales, tío. WhatsApp, Facebook, Twitter, 20. La gente está ahí enganchado, tío. Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace. Y yo digo que pues hay que hacer algo, bro. Porque, pasaba un montón en las redes sociales y la gente no se daba cuenta. Y yo digo, pues, como la gente no se da cuenta de pues yo tengo que sacarlo y hacer algo, bro. Así me ha ocurrido la idea y lo saqué. Ya tú sabes. Y deja WhatsApp en clase tú también, ya sabes, tío. Lori, hermanito, una pregunta. ¿Tú qué haces para ligar tanto? Porque yo estoy aquí que no ligo una mierda y quiero aprender a ligar contigo. Enséñame unos pasos básicos,
algo para bailar y cómo conquistar a la gente. Te quiero, tío. Yo, man, hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya tú sabes. Ajá. Pues, tío, las cosas es como son. Primero hay que tener cojones. Eso es el primero, la verdad. Quiero decir, si yo siempre lo que hago es, quiere decir, yo quiero algo, yo me voy y le busco. ¿Sabes? Ahora ya no ligo ya porque tengo mi chica y soy muy tranqui. Pero antes yo para ir a ligar es muy fácil. Por ejemplo, me voy a los sitios donde hay mucha gente. Por ejemplo, discotecas, ir a pasear al parque, playa, donde hay mucha gente y a pasear y a pasarlo bien. Y si ves algo que me gusta, yo me voy y hablo y intentar para conseguirlo. Pero veo que mucha gente de aquí lo que le pasa, ves algo que le gusta y tienes miedo para ir. En la vida, si tienes miedo no puedes conseguir nada. Así te lo digo. Sin miedo se puede conseguir todo, pero con miedo nada no se puede conseguir, te lo juro. Yo primero para venir aquí en España, el viaje era un viaje que es para morirse, te lo juro. Pero yo sabía que no tenía miedo y digo que pues yo voy para allá. Quiero ir a España, pues voy para allá. Y mira, gracias a Dios, ha tenido suerte y ha llegado ahí. Pero siempre hay que quitar el miedo y buscar lo que tú quieras, bro. Así es la vida. Vale, Lori, esta es la pregunta. ¿Para cuándo harás una nueva canción? Yo, bro. Es que veo que la gente está friendo los huevos con salivas esperando la nueva canción ya, pero ya la tengo ya. Quiere decir que si todo sale bien como yo lo quiero, el mes que viene ya la tenemos. No le quería comunicar, pero sorpresa, porque yo siempre en mis cosas quiero sacar la sorpresa. Pero hoy nada. Voy a decir que el mes que viene vamos a sacar uno y está preparados con mucho flow. So, Lori, man. Exclusiva. Ya te digo. Compadre, mi Lori, con que lo guá, te quería hacer una pregunta, tío. ¿Cómo podemos dejar de fumar? Yo estoy aquí con mi colega. Bye. Compadre, ¿cómo podríamos dejar de fumar? ¿Cómo podríamos dejar de fumar? Va, ahora en serio, tío, que es que fumo desde hace 4 años y quiero dejar de fumarlo, tío. Dime tu consejo. This is Lori money, nigga. Oh, yeah, man, nigga. Bro. La verdad que estaré muy contento para contarte, para responderte eso. Es que la verdad que tengo un montón de amigos y siempre me dicen lo mismo. Un montón de amigos que fuman, hasta hay unos que llega un momento, dejas de fumar, rollo de 2, 3, hasta 4 años, pero se siguen un día y vuelves otra vez a fumar. Y es yo lo que no entiendo, te lo juro. Entonces, es una cosa para mí, de voluntario. Te lo juro, Rollo quiere decir que yo a partir de hoy voy a dejar de fumar y no voy a fumar más. Te lo juro, si tú lo coges de voluntario de verdad, no vas a fumar más. Y luego lo que puedes hacer que te ayuda, por ejemplo, comprar chicles, caramelitos, ¿sabes? Para que tengas algo en el boca ahí, en tu boca para moverlo. Pero se puede dejar, Difícil no es, pero solo hay que tener voluntario y lucharlo y lo conseguir, bro. Ya tú sabes, y mucha suerte también. Pero es lo que te digo, ya verás cómo lo vas a conseguir. Es el día que lo consigues, bro. Si llegas 2 o 3 meses sin fumar, vuélveme a hablar y te mando un big saludo con todo el flow. Lori, no hay comida en la nevera, ¿qué hago? Pues papi, sacamos y hacemos la rollo primavera, tío. Ya te digo. ¿Cómo es ese rollo? Rollo primavera. Pues compra esos pan, de los pan que hacen de los kebab así, y compras unas verduras, ¿sabes? Y luego unos pollos ahí, cosas mezcladas, un poco de salsa, muy sencillo, bro. Está que flipas. Eso yo te invitaré un día en casa y te lo preparé. Pues mira, Lori, tengo un problema y es que me gusta una chica y pues no sé cómo decírselo porque no sé si yo le gusto a ella. Pero hay un problema. Yo siempre escuchaba que siempre son los hombres que le gustan a las chicas, pero a las chicas no le gustan, no me dice que le gustan a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lo cuentas? Es que... Bueno, de momento vamos a atender el mensaje. Vale. Pues, bro, lo que puedes hacer,
tú meter mucho en la amistad, ¿sabes? Mira, es lo que digo siempre, hay que tener huevos, tío. Las chicas no te muerden, ¿sabes?